Vamos a implementar un control de temperatura por voz. La estrategia de control usada será una estrategia de control on-off y la interacción, o más bien la adquisición de datos entregados por el sensor de temperatura será por medio de Arduino, y el programa o el software de ingeniería MATLAB será el encargado de la toma de decisiones, asimismo como la aplicación de la estrategia, la interfaz gráfica de usuario y todo lo que tiene que ver con el reconocimiento de voz. Bueno, a continuación vamos a hacer la explicación de la realización del GUI y del programa utilizado para reconocimiento de voz y control de temperatura de una planta. Iniciamos con el GUI. Solamente debemos colocar en el command window la palabra GUI. Automáticamente él nos da las opciones Create New GUI, que es para crear un GUI nuevo, o Open Existing GUI, que es el que ya tenemos nosotros. Entonces vamos a mostrar el que hemos trabajado. Bueno, como se muestra en pantalla, tenemos un push button con la palabra grabar, tenemos un toggle button, este de acá, con la palabra accionar. Es importante decir que el toggle button es un botón que se queda enclavado. Entonces yo le doy a accionar y él se queda enclavado. Para que la acción pare, tengo que de nuevo presionarlo y de esta manera desenclavarlo. Tenemos un edit text, ese es para ir colocando los valores que va reconociendo la voz, o para el programa los valores que va reconociendo o los patrones que se digan. Y control de temperatura, que es un static text. Es importante decir, lo colocamos todo sobre un access para poder colocar una pantalla de fondo, para una imagen de fondo que es la que ya nosotros deseamos. Entonces tenemos el push button. Vamos a ir al callback del push button para mostrar ya lo que deseamos. Bueno, es importante también tener en cuenta las propiedades del push button, donde el tag es lo que se muestra, el string es lo que se muestra y el tag es como lo que vamos a ver en el programa ya como tal. Entonces string es la palabra grabar que estamos viendo en este momento en pantalla, y tag es lo que vamos a ver en el callback a continuación. Entonces damos clic derecho, View Callbacks, Callback. Callback es la parte del código donde yo puedo realizar todas las instrucciones que yo desee. Digamos, en este momento el botón grabar genera una serie de comandos, pero solamente en callback, como se muestra aquí. En callback, function callback, es donde yo puedo hacer los cambios o puedo colocar las instrucciones que yo desea que él haga. Bueno, vamos a explicar un poco el programa. Vamos a ayudarnos de los comentarios que hicimos anteriormente, sin embargo los vamos a explicar. fs es una variable donde estamos representando la frecuencia de grabación. Audio recorder es la función que me pide unas especificaciones. Entonces en este caso está frecuencia de muestreo, fs, tenemos bits de muestreo, que son 16, y tenemos el número de canales, que va a ser 1. This grabando, lo que nos muestra en pantalla es la palabra grabando. ¿Para qué? Para avisarle al usuario que en este momento está haciendo el proceso de grabación. Record blocking como tal es el encargado de grabar, donde y es la variable de audio recorder, y 2 es el tiempo de grabación, en este caso 2 segundos. Y1 realiza una conversión análoga a digital y permite ya convertir este sonido que tengo en MATLAB en un punto WAV. Y por último el audio write, que es el que me permite ya como tal realizar la grabación en un punto WAV. Dando las siguientes especificaciones: de dónde viene el sonido, que es el Y1, la variable Y1, y fs, que es la frecuencia de grabación a la cual se hizo. Esta parte del programa, estas 3 líneas que se ven acá, son las encargadas de captar el patrón que me esté dando el usuario en este momento. Entonces, voz usuario se llama audio read. ¿Qué es audio read? Lo que estamos haciendo es llamando una ya guardada. Por ejemplo, al realizar la primera parte
el punto WAP se va a llamar audio valor usuario.wap. El bus de usuario ya lo que hace es llamar ese punto WAP para utilizarlo. Usuario double normalizar bus usuario. Lo que me hace esto es normalizar la señal o la grabación de valor usuario. La normalizar es dada por esta función que se está mostrando a continuación, donde lo que hace es colocar la grabación en un límite específico entre -1 y 1 generalmente. Entonces normalizar es eso, colocar la grabación en un límite específico. Y por último hacemos la transformada rápida de Fourier o FFT en MATLAB, que lo que hace es hallar la energía o la cantidad de energía que tiene mi grabación. Aquí tenemos un B1, un B2, un B3 y un B4. Estos hacen parte de unos patrones ya grabados o de la base de datos que tenemos, donde post 1 es la variable número 1, que en nuestro caso es 30, post 2 es la variable número 2, que es 40, post 3 50 y post 4 60. Entonces lo que está haciendo es simplemente llamándolos. ¿Por qué? Porque ya los hemos grabado posteriormente con la primera parte del código. Para grabar eso solamente es cambiar este número por post 1, post 2, post 3 o post 4 y él automáticamente los va guardando, como se ve aquí en la parte izquierda, donde están guardados en la base de datos, y el valor de usuario, que es el que ya deseemos grabar. Ok, continuando con el código, tenemos bueno, estamos haciendo lo mismo que para la voz de usuario, ¿cierto? Pero ya para la base de datos estamos normalizando cada señal con la función, de nuevo la voy a mostrar, que tenemos acá, con el fin de dejar todo de un mismo tamaño o dentro de un mismo límite o un mismo rango. La función de transferencia o del usuario 1, ¿cierto? Entonces aquí lo que estamos haciendo es exactamente un paso anterior, es la transformada rápida de Fourier para cada uno de la base de datos que ya hemos grabado. Entonces para post 1, para post 2, para post 3 y para post 4, la transformada rápida de Fourier. Por último, vamos a hallar un error. Este error es el que me dice como tal la palabra que está entrando el usuario a cuál se parece más. Entonces el error se va sacando un promedio de las dos transformadas de Fourier, de las dos transformadas rápidas de Fourier, la del usuario y la la base de datos. Entonces la de la base de datos menos la del usuario. Eso en un error, eso en un valor absoluto y por lo tanto en un promedio. Entonces tenemos 4 errores. Continuando con el código, sacamos un elemento que saca el mínimo error. Entonces esta línea lo que me dice es cuál es el error más pequeño. El this mínimo error me los muestra y me muestra los errores. Entonces, ¿de qué trata esto? Van a ser 4 errores los que van a salir, pero va a haber uno más pequeño que los 4. Ese más pequeño es el que va a ser o el que más va a coincidir con la energía entregada por el usuario. Entonces aquí ya entramos a la parte de condicionales. Si el error mínimo es igual al error 1, me va a mostrar en pantalla el número 30. Set handles text 1 string 30. Lo que me va a mostrar es en el string, perdón, lo que vamos a hacer en el static text, el valor 30. Entonces esa línea que acabamos de nombrar me va a mostrar el 30 en esta parte de acá. El otro condicional, si es igual al error 2, pues ya es 40, por lo tanto me va a mostrar el 40. Si es igual al error 3, pues me va a mostrar el 50, y si es igual al error 4 me va a mostrar el 60. Es importante tener en cuenta que este proyecto está enlazado con la plataforma Arduino. Por lo tanto, ¿qué va a hacer este proyecto como tal? Este proyecto lo que va a hacer es medir una temperatura que tiene la caja o la planta, como la llamamos anteriormente, y llevarla a la temperatura que este programa reconozca, ya sean 30 grados, 40 o 50 o 60 grados. Entonces este valor ¿qué significa este valor E? Este valor E es como un nuevo set point o una nueva referencia que le vamos a entregar a la plataforma Arduino para que lleve la temperatura de la caja a la que estamos nombrando. Entonces, para 30 grados el set point o la referencia va a ser de 310 bytes.
¿Por qué en bytes? Porque es la forma de comunicación entre Arduino y MATLAB. Para 40 va a ser de 413 bytes, para 50 va a ser 517 y para 60 va a ser 619. Ya vamos a ver cómo es la utilización de este E o de esta variable E. Es importante tener en cuenta el color de E, porque está en este color. Esta variable E la hemos utilizado en un global E. ¿Qué me hace este global E? Lo que me hace es convertir esta variable en global, es decir, que el valor que tome la variable en esta parte del programa sea el mismo para otros callbacks. Bueno, vamos ahora a hacer el análisis de el toggle button. Igual que ahora, clic derecho, view callback. Ok. Como habíamos hablado anteriormente, solamente trabajamos en los callbacks, ya que es donde el botón puede reconocer los cambios o la serie de instrucciones que yo haya hecho. Es importante tener en cuenta el global E, como le decía anteriormente. Si en la parte anterior del circuito del programa dije 30 grados, entonces E va a ser cargado con 310 bytes. Por lo tanto, el E que me dio en la parte de arriba va a ser igual al E que estoy mostrando en este momento, va a ser 310 o bueno, cualquiera que se tome. Bueno, la parte de Arduino va de esta manera. ¿Qué tenemos que hacer esto? ¿Qué hace esta parte? Lo primero que hace es lo que hace es deshabilitar los puertos para otras acciones. Entonces dice, solamente deshabilita el puerto 5 del computador que estamos utilizando, del PC que estamos utilizando para otras acciones, solamente utilícelo para Arduino. Entonces es muy importante esta acción, ya que si no la colocamos tendríamos que reiniciar Arduino cada vez que lo fuésemos a utilizar. Bueno, aquí lo que hacemos es asignarle el puerto a Arduino, el puerto que vamos a utilizar del PC, de la manera Arduino COM5 entre comillas simple. Vamos a colocar una salida digital. Esa salida digital va a ser la que en el circuito de la planta le va a mostrar los diferentes voltajes o el diferente voltaje para que vamos a utilizar una bombilla, en este caso, encienda o apague según sea el caso, por medio de esa salida. Vamos a utilizar unos límites de histéresis. ¿Para qué? Cuando trabajamos con un bombillo, no podemos colocar este bombillo a encender y apagar a alta frecuencia o altas velocidades, debido a que pues se quemará de una. Entonces utilizamos unas bandas de histéresis, una histéresis alta y una histéresis baja, para que el bombillo no sea tan repetitivo, sino que tome unos tiempos para encender o para apagar. Esta histéresis es dada por el 5%, entonces ¿cómo la hacemos? Es el valor de E por el 0,05 o el 5% más el valor de E general. Entonces me va a quedar el valor de E más el 5%. Y la histéresis baja va a ser el valor de E menos el 5%. Entonces, como lo decía anteriormente, es para evitar pues que se queme la bombilla. Y por último, una variable llamada sensor, que lo único que hace es una entrada. Entonces reconoce los valores que me está dando el sensor por medio de Arduino. Entonces esto es una entrada análoga, donde el Arduino lo que hace es leerlo, o en este MATLAB lo que hace es leer las variaciones. Listo, entonces vamos a utilizar el while. Este while que utilizamos, while get object value, lo que estamos utilizando es esta parte del código. Entonces estamos diciendo funcione mientras esta parte del código está activa. Y esta parte del código, que es el toggle button. Entonces esto es lo que hacemos en este while. Entonces mientras el toggle button esté presionado, funcione. Este pause lo que me hace es mostrar valores. ¿Con qué frecuencia? Con esta frecuencia, cada 0.000001. Bueno, colocamos la variable sensor de la lectura del sensor o la lectura del Arduino que está haciendo de la señal. Es importante decir que esta señal viene del sensor directamente. Utilizamos un sensor LM35 que viene pues conectado a una entrada análoga del Arduino llamada sensor para MATLAB. Entonces lo que hace es tener la variable del sensor constantemente. Vamos a utilizar los siguientes condicionales para que funcione el programa. Decimos, si el sensor es menor a la histéresis alta y el sensor es menor a la histéresis baja. ¿Qué quiere decir esto? Que la salida del Arduino que me va a permitir encender la bombilla tiene que estar prendida. ¿Cómo la prendemos? Colocando la salida 7 y un 1. Este 1 funciona como un estado lógico, o sea un ON. Entonces listo,
es importante tener en cuenta que tenemos que tener esta variable sensor siempre activa. ¿Por qué? Porque él tiene que saber en cuánto está la medida del sensor en este momento. Es decir, él tiene que saber si ya alcanzó el set point que estamos pidiendo o está todavía muy por debajo. Entonces la primera parte lo que hace es, si está por debajo de ambas histéresis, quiere decir que la temperatura no está en la adecuada, por lo tanto, enciéndalo. Y el otro condicional es, si el sensor es mayor a la histéresis alta, es decir, si es superior al límite superior, valga la redundancia, el sensor debe apagarse. ¿Cómo lo apagamos? Decimos, la salida digital del sensor, el puerto que estamos utilizando y 0. De esta manera apagamos el pin 7. Entonces, de esta manera, ¿qué va a hacer? Cuando ya la temperatura que deseamos y el sensor me esté entregando unos valores de bytes superior, lo que va a hacer el programa es ordenarle por medio de Arduino a la bombilla que se apague. ¿Para qué? Para que descienda y poder mantener una temperatura. Bueno, de esta manera terminamos el programa. Sin embargo, quiero mostrar algo a continuación, y es cómo colocar una imagen. Entonces, bueno, la imagen la colocamos de la siguiente manera. Nos vamos a la parte Final Guide Open Function, la podemos buscar cuando usted crea el GUI, colocamos este código. ¿Este código qué me permite? Este código permite colocar la imagen que se desee en el GUI. Por ejemplo, image3 JPG, como la ven, la tengo guardada en esta parte de acá, en el current folder, y esta parte lo que me permite que es colocar esa imagen en el access. Es importante borrar las barras del access, pues para que no se vea de manera incómoda. Bueno, entonces vamos a darle un play al programa para mostrar cómo queda finalmente. Es importante decir que solamente vamos a mostrar cómo queda el GUI, ya que más adelante se hará la demostración completa con interacción con Arduino y con la planta. Entonces, al darle play, lo que tenemos es como se mostró anteriormente el GUI, con la diferencia de que la imagen de fondo ya se puede ver. Es importante decir que solamente es formato JPG y que pues se puede utilizar la imagen que sea. Entonces, a continuación vamos a hacer una pequeña prueba del funcionamiento de voz en este instante del programa. No utilizaremos el botón accionar aún, debido a que no está todavía relacionado con Arduino. Lo haremos a continuación. A continuación vamos a hacer la prueba del GUI solo con el reconocimiento de voz. Entonces solamente es presionar el botón grabar y en el command window aparecerá, como se propuso en el programa, la palabra grabando, que le indica al usuario pues que ya puede hablar. Entonces iniciamos. 30. Como se puede observar, aparece el número 30. 40. Como puede observar, el número 40. 50. El número 50. 60 y 60. Es importante notar, y como se pudo observar en las anteriores pruebas, en la parte del command window aparecen los 4 errores, pero el programa solamente extrae el menor, y el menor es asociado con el último valor, es decir, en este grado 60. Entonces ya de esta manera finalizamos esta parte de la explicación del programa y de cómo funciona el GUI, viendo pues que es una forma o es un proceso bastante eficaz si usted guarda, digamos, ciertas frecuencias, o es muy frecuente la forma de decir las palabras. Es importante decir que cuando se deja en silencio o se deja el botón grabar y no se dice absolutamente nada, él va a tratar de asociarlo con alguno de los tres. Entonces, por lo tanto, nos va a arrojar uno de los valores. Normalmente nos arroja el menor, que es 30, que es el que tiene menos energía. Entonces, a continuación ya se hará el proceso de explicación del circuito para el manejo de la planta y de la interacción del programa en MATLAB con Arduino y la parte física. Presentación esquemática del circuito o montaje adecuado para realizar el control de temperatura. En la parte izquierda tenemos todo el circuito encargado de proporcionar una ganancia
a la señal entregada por el sensor, encargado obviamente de testear o medir esa temperatura y convertirlo en una señal entregada en milivolts. Para el sensor LM35 tenemos aproximadamente una resolución de 10 milivoltios por grado centígrado, por lo cual se hace necesario, con el fin de que el Arduino tenga un valor más preciso, implementarle una ganancia a dicha salida. Es por esto que el amplificador que vemos en esta parte de acá, en este caso hemos usado un LM358, pero se puede usar cualquier otro amplificador o circuito integrado. Este amplificador, como se puede observar, está configurado en modo no inversor, de modo tal que la señal que nos entra por acá positiva también salga positiva, y la configuración de resistencias, que también pueden variar, le proporciona una ganancia con un valor de 5. Esto quiere decir que si el sensor nos está testeando o midiendo, en este caso por ejemplo 27 grados centígrados, el sensor estaría entregando una señal de 270 milivolts, y a la salida estaríamos teniendo poco más de 1 voltio, poco más de 1.25 voltios. Bueno, en la parte derecha tenemos el circuito encargado de controlar o manejar como tal el elemento final, denominado aquí L1, que como tal es una lámpara o un bombillo incandescente. Tenemos también en esta parte de acá la entrada más bien, o la señal de control entregada por el Arduino, salida pues por el pin 7, que llega a este octoacoplador de referencia MOG3021, el cual me permite aquí como tal el paso más bien, o el flujo de corriente a través de la fase, permitiéndole al triac o al dispositivo aquí encargado de manejar la lámpara, realizar un switcheo o una conmutación de la fase, permitiéndose el circuito cerrado para que el bombillo pueda encenderse. Bueno, aquí tenemos ya el circuito montado físicamente. Es sencillo distinguir. En la parte de acá tenemos el circuito de amplificación explicado ya en el esquemático. Tenemos la configuración de resistencias. Para este caso decidimos usar una resistencia variable trimmer y el amplificador LM358. Los tres pines, o bueno, más bien las tres conexiones que se pueden notar acá, son las conexiones correspondientes al sensor. Tenemos en esta parte de acá pues la entrada del sensor, la entrega del sensor, entrada en este caso del amplificador por la parte pues positiva en el pin número 3, y tenemos aquí su tierra y aquí la alimentación a positivo. En la parte ya más interna del circuito tenemos lo que es la parte de potencia y de control como tal de la lámpara o el elemento actuador. En este caso se puede distinguir que usamos una resistencia de potencia. Esta resistencia es la que podemos ver en esta parte de acá, que es bastante grande. Es de 5 watts y 1 ohm. La razón por la cual se procedió a usar esta resistencia es debido a la alta carga de corriente que puede pasar por allí. Entonces se hace necesario que haya una buena disipación para evitar de pronto cortocircuitos. Tenemos acá también pues el octoacoplador, que es este pequeño blanquito que vemos acá, que tenemos ahí al fondo, y tenemos el tiristor, un Triac BT136, que
como tal me entrega o se encarga, digamos, de hacer la conmutación con la bornera que tenemos acá, cuyos cables o cuya salida más bien iría directamente conectada a la bombilla. En la parte del fondo ya tenemos como tal un Arduino Uno encargado, pues como se dijo anteriormente, de la adquisición de datos y el testeo de la señal del sensor. Bueno, a continuación estaremos mostrando el funcionamiento del controlador de temperatura. Cabe mencionar que el sensor con el cual estamos trabajando en este momento es el LM35 y el actuador, el encargado de variar la temperatura, será esta bombilla. Aquí podemos observar la interconexión del circuito, el Arduino, y este cable es el encargado de la conexión entre Arduino y MATLAB. A través de ese multímetro estaremos sensando la temperatura a la cual se encuentra nuestra planta. Con la ayuda de mi compañero variaremos la temperatura dependiendo del comando de voz que él digite. 40. Bueno, en este caso, en ese momento, la temperatura que se estableció fue de 40 grados. Lo que significa que al momento de que él ejecute el programa o le dé a accionar, nuestra planta inmediatamente encenderá el bombillo y la temperatura tendrá que llevarse a esos 40 grados. Esperamos un momento que cargue el Arduino, ya que el archivo es un poco pesado. Listo, en ese momento se está intentando la conexión entre MATLAB y el Arduino. Listo. Como se mencionó, el bombillo debe encenderse hasta que la temperatura llegue a los 40 grados. Cabe mencionar que la bombilla se debe apagar por un rango mucho más alto de los 40 grados, ya que estamos trabajando con un ancho de histéresis del 5%. Listo, como podemos observar, la temperatura sigue aumentando, por lo que como estamos trabajando con la variable de temperatura, la temperatura distribuida dentro de la caja tiende a equilibrarse. Por eso levantaremos un poquito la tapa para que comience a bajar la temperatura. Esta bombilla se volverá a encender en el momento en que pase el valor de histéresis inferior. A continuación haremos un nuevo ensayo con una temperatura diferente. Traemos con el valor de 60 grados. 60. Para este caso la temperatura interactúa de la misma manera. La bombilla se mantendrá encendida hasta que llegue al rango superior, al histéresis superior.
Listo, ahora el sistema tiende a equilibrarnos. Volveremos a abrir un poco para que varíe la temperatura. Y también debemos de tener en cuenta de que la temperatura, pues la bombilla se mantendrá apagada hasta que llegue al límite inferior o al estéreo inferior. Tenemos que tener en cuenta de que ese valor de histéresis o la banda proporcional de histéresis tiene un rango mucho mayor, ya que para cada uno de los 4 comandos que vemos se trabaja con un 5%. Como estamos trabajando con una temperatura de 60 grados, el valor de histéresis va a ser mucho mayor.